Buenas tardes, soy Laura Turegano, directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York. En mi nombre y en el de Jordana Mendelsohn, la directora del centro, les doy la bienvenida a este evento inaugural de Sonoridades, Paisajes Sonoros en la Península Ibérica. El Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York es un centro académico y cultural dedicado a la investigación, enseñanza y divulgación cultural sobre España y el mundo hispanohablante. Sonoridades es nuestro programa seminal de residencias artísticas en línea, en el que durante los 2 siguientes cursos académicos el centro se aventurará en profundidad en el mundo de la creación. En este díptico participarán Isabel Dodiego durante el curso 2020-2021 y la señorita Blanco durante el curso 2021-2022. Este programa ha sido concebido y comisariado por Daniel Baltueña en colaboración con el Centro Rey Juan Carlos I. Daniel ejercerá hoy de maestro de ceremonias y les explicará la concepción del proyecto y cómo se llevará a cabo. Daniel Baltueña es un investigador y comisario con residencia entre Madrid y Nueva York. Actualmente trabaja como programador asistente para el Queen's Council on the Arts. Perdón. Daniel es además doctorando en The Graduate Center y trabaja como profesor de lenguas y culturas romances en Baruch College. Como Mellon Humanities Public Fellow, centra su trabajo en traducir su investigación en proyectos de curaduría, como la propuesta En un cuartito los dos, junto al músico Niño de Elche, que pudo verse el año pasado en la James Gallery de Nueva York. Es graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un máster en Liberal Arts por City College of New York. En 2016 recibió el Premio Talento Joven de la Comunidad de Madrid en la categoría de Cultura por su temprana trayectoria como gestor cultural y más recientemente ha recibido el premio en Historia del Arte en los Premios Nacionales de Fin de Carrera convocados por el Ministerio de Universidades Español. Agradecemos mucho que tanto Isabel Dodiego como la señorita Blanco hayan aceptado participar en esta aventura. A Dylan Robbins por su participación en la discusión de hoy y, por supuesto, a Daniel Baltueña por proponérnosla y ejecutarla. Agradecemos también a los servicios culturales de la Embajada de España en los Estados Unidos, Spain Arts and Culture, por su ayuda con la promoción del evento. Y terminar animándoles a que, si no lo han hecho ya, se suscriban a nuestra newsletter a través de nuestra página web y a seguirnos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Daniel, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Laura, y muchas gracias a todas las personas que ahora mismo están siguiendo este evento tan especial. Antes de empezar, por supuesto, me gustaría dar las gracias al King Juan Carlos of Spain Center de NYU por la confianza en este proyecto que inauguramos hoy. Gracias a su directora, Jordana Mendelsohn, y a su directora asociada, Laura Turegano, por haber hecho tan fácil la materialización de esta iniciativa que nos va a acompañar durante los 2 próximos años académicos. Es muy reconfortante sentir que en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo existen ciertas garantías, ciertos planes que nos permiten seguir compartiendo tiempos y lugares juntas. Gracias también a todo el equipo del centro que ha estado trabajando en la preparación, difusión y retransmisión de este evento y de los que van a venir. Me gustaría empezar presentando este proyecto, sus motivaciones, sus objetivos y también su estructura. Este proyecto nace del compromiso del King Juan Carlos por presentar novedosos temas de investigación en el ámbito de las culturas hispanohablantes, también del demostrado interés del centro en dar voz a la creación contemporánea, peninsular, latinoamericana y latinex, y también el interés por parte del centro de ofrecer ahora mismo una programación online diferente, mediante la que cuidar de su comprometida comunidad, al tiempo que también ampliarla a pesar y gracias a la pandemia del coronavirus, puesto que sabemos que gente desde otros puntos diferentes a Nueva York nos están siguiendo ahora mismo. Con este proyecto, además, el King Juan Carlos of Spain Center da un paso más en su trabajo, pensándose a sí mismo no solo como un foro en el que dar a conocer el trabajo de creadores contemporáneos, sino también participando ahora activamente de su proceso artístico y entendiéndose ahora como un centro no solo de exhibición, sino también de creación. El modelo para este proyecto es la exitosa cátedra King Juan Carlos, que, como saben, invita periódicamente a académicos de reconocido prestigio a la New York University, y a través de esa cátedra estos académicos intelectuales comparten
su conocimiento con la comunidad universitaria. Este modelo ha inspirado este proyecto mediante el cual queremos crear una comunidad similar, pero ahora centrada en el trabajo de los artistas que hoy presentamos. Es por ello que hemos elegido el formato de la residencia artística como fórmula para cumplir estos objetivos. Las residencias artísticas son oportunidades de experimentación creativa en las que un espacio físico, generalmente, aunque en esta ocasión de manera online, acoge el trabajo de un artista con el fin de facilitar el proceso de investigación y contribuir también al desarrollo de nuevos proyectos. Las residencias priman el ensayo, la experimentación y, por supuesto, el proceso, en detrimento de la exhibición de un producto absolutamente acabado. En este sentido, nos permiten adentrarnos en el proceso creativo que aquí queremos que sirva no solo los intereses de nuestros artistas, de Isabel Dodiego y de la señorita Blanco, sino también las inquietudes de una comunidad virtual que hoy vamos a empezar a construir juntos y juntas. Sonoridades, por tanto, propone de manera experimental la creación de un espacio virtual para el que Isabel Dodiego y la señorita Blanco trabajen en sus respectivas investigaciones, en sus respectivos proyectos artísticos, mientras que de manera puntual vamos a llevar a cabo eventos como el de hoy que nos permitan asomarnos a ese proceso y acompañar a los artistas en su viaje. En ese sentido, Sonoridades quiere, por un lado, abrir un espacio de intercambio de ideas en el que seguir ampliando la definición de los estudios peninsulares, algo que ya se hizo este verano con el Summer Institute del taller organizado también por el centro, atendiendo ahora también a medios en ocasiones marginales dentro de los estudios peninsulares, como el sonido o las artes performativas, y a temas muy actuales como el medio rural o la animalidad. También queremos explorar nuevos modos de interacción digital en estos momentos tan complicados a través de una programación extendida en el tiempo que nos permita mantener e incluso reforzar los lazos que la pandemia no nos permite disfrutar de una manera presencial. Y también lo que queremos hacer con este proyecto es reivindicar las voces artísticas como agentes sociales que ofrezcan precisamente respuestas originales, creativas e iluminadoras a los desafíos en los que nos encontramos actualmente. En definitiva, y como establece la mesa redonda de hoy, este proyecto propone que paremos y que escuchemos, que nos escuchemos, para atender a aquello que hasta ahora permanecía en cierta manera silenciado. Estoy seguro que los trabajos, los proyectos de Isabel Dodiego y de la señorita Blanco van a servir de altavoces para ese silencio. Hoy inauguramos este proyecto en forma de díptico que, como decía Laura Turegano, va a acoger la residencia de Isabel Dodiego en el curso académico 2020-2021 y la residencia de la señorita Blanco durante el curso 2021-2022. Tras este evento inaugural tendrá lugar el inicio de la residencia de Isabel Dodiego y un evento ya programado para el día 3 de diciembre en una conversación con Isabel Dodiego en la que recorreremos su trayectoria y empezaremos a explorar el proyecto que desarrollará durante este curso. Tras las vacaciones de invierno también tendrá lugar un evento vinculado a la residencia de Isabel Dodiego en la que se nos mostrará el resultado, si es que podemos hablar de resultados de su residencia a través de una pieza estrenada para la ocasión que se retransmitirá en streaming y con un consecutivo encuentro con el público. Y antes de que termine el semestre de la primavera, tendremos un nuevo foro en el que discutir, en el que intercambiar ideas entre la artista Isabel Dodiego y la artista, la señorita Blanco, con el fin de crear una transición que nos lleve a la residencia artística de la señorita Blanco en el curso 2021-2022, que tendrá una estructura similar. En el otoño llevaremos a cabo un encuentro con la señorita Blanco y en la primavera del año 2022 tendremos una muestra de su trabajo. A finales de la primavera de 2022 concluiremos este díptico de 2 cursos académicos, esperando en cierta manera haber respondido a esa pregunta con la que queremos abrir el debate de hoy de a qué suena la península ibérica, pero sobre todo esperamos terminar con nuevas preguntas que nos lleven a nuevos proyectos.
Y sin más, me gustaría presentar el evento de hoy y a sus participantes. Isabel do Diego es el alter ego sonoro de Juan Diego Calzada. Su primer disco, De Pueblo, es un viaje por el folclore andaluz y el medio rural del sur peninsular a través de la música electrónica, del sonido electrónico. Su trabajo propone una reivindicación de los sonidos del campo a través de un mirar, un hacer, un sentir y un escuchar que explora temas como la sexualidad, la espiritualidad y la brutalidad de este medio, el medio rural, como espacios de experimentación. Por otro lado, la señorita Blanco es una creadora escénica y visual que desde 2017 trabaja en su proyecto Paisaje dentro de Paisaje. El año pasado presentó en el Festival TIP del Teatro Español de Madrid su trabajo Sacrificio, con el que cerrará la actual temporada, la temporada 2020-2021 de los Teatros del Canal en una versión ampliada. Y actualmente se encuentra trabajando en su proyecto Lo Animal y esperamos que estas investigaciones se reflejen en su residencia, que, como decía, empezará en el curso 2021-2022. Ambos artistas, Isabel do Diego y la señorita Blanco, trabajan desde lenguajes experimentales que escuchan el medio rural a través del arte sonoro y de las prácticas performativas, y sus trabajos tienen su origen precisamente en dos pequeñas localidades peninsulares: Castuera, en Badajoz, en el caso de la señorita Blanco, y Villa del Río, en Córdoba, en el caso de Isabel do Diego, dos localidades separadas por apenas 200 kilómetros que comparten una misma frontera natural que ambos comparten. Por lo tanto, Isabel do Diego y la señorita Blanco nos van a guiar por sus respectivos universos, descentralizando uno de los objetivos de este proyecto y descentralizando en todos los sentidos nuestra escucha. Hoy además contamos con la participación del profesor Dylan Robbins, profesor en el Departamento de Español y Portugués de NYU, cuya área de investigación se centra en los estudios del sonido, fundamentalmente en Latinoamérica, en Cuba, Brasil, para enmarcar y acompañar esta conversación, que comenzará con una intervención de unos 10 minutos por cada uno de los participantes. Posteriormente tendremos un debate de unos 20 minutos en el que seguir intercambiando ideas y en el que por su parte Dylan Robbins y por mi parte intentaremos trabajar la práctica de estos artistas desde la curaduría, pero también desde la investigación del sonido, y terminaremos abriendo un turno de preguntas para el público. Por lo tanto, les invito a que a partir de este momento incluyan sus comentarios, sus impresiones, sus preguntas en la sección de comentarios de Facebook, y posteriormente la directora del centro, Jordana Mendelsohn, actuará de moderadora de estas preguntas que nos encantará responder y que nos encantará discutir. Y sin más, muchas gracias a los tres, y Dylan, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias al Centro King Juan Carlos, ¿no?, por la invitación a participar, ¿no?, en esta estimulante conversación con dos artistas cuyos proyectos realmente me han provocado, ¿no?, una serie de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes esta tarde, ¿no? Pero antes me gustaría agradecer también a la generosa invitación de Daniel, ¿no?, y su fantástica iniciativa, ¿no?, en organizar sonoridades, ¿no?, y sobre todo en la forma colaborativa entre scholars, ¿no?, intelectuales y artistas. Y en hacer esa distinción no quiero decir que hay una distinción tampoco necesariamente, ¿no?, sino que hay una cuestión metodológica y de campo de reflexión y de área de trabajo que compartimos a la vez que sean distintos, ¿no? Bien. También me gustaría mucho agradecer ahora, ¿no?, a los artistas por la conversación que se va a dar esta noche, ¿no?, o esta tarde, ¿no? Y
decir que, bueno, después de las presentaciones me gustaría seguir con el desarrollo, con algunos de los puntos que voy a señalar aquí un poco telegráficamente, ¿no? Sin ninguna pretensión de ser comprensiva ni de ser exactamente exhaustivo, ¿no? Sino de plantear algunos problemas y un vocabulario crítico que nos puede servir un poquito tal vez para explorar una serie de las tensiones que para mí nacen a partir de esta pregunta fabulosa, ¿no? ¿O qué oímos cuando nos paramos a escuchar el paisaje ibérico, ¿no? En esas últimas semanas he aprovechado muchísimo de poder revisar y oír ¿no? Los proyectos y los trabajos recientes, ¿no? De la señorita Blanco y de Isabel Dodiego, ¿no? Algo que me ha sorprendido porque realmente, como dijo Daniel al comienzo, yo trabajo realmente con otra geografía, ¿no? Yo trabajo principalmente con Brasil y Cuba, pero también América Latina, ¿no? Y ver situado, ¿no? En la tradición ibérica, o hacer esa pregunta, la tradición ibérica, es algo que remite a unos estudios muy, muy lejanos míos, que pensaba esa pregunta más por una tradición intelectual del siglo XIX en España, que es la generación de 98. No voy a ni hablar de eso para nada, sino para señalar como para mí, desde afuera, no hacer una pregunta del pasaje ibérico también no remite a una cierta historia cultural y intelectual de muy larga extensión, ¿no? En la península ibérica y que conecta tanto la península con todo un imperio global, ¿no? Y volver a los sentidos, ¿no? En ese momento también de crisis ambiental, lo cual vivimos, me parece una gira muy interesante, ¿no? Y muy productivo, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta de qué oímos cuando nos paramos a escuchar el paisaje ibérico, pues al ver y oír los proyectos y los vídeos que he podido realizar para ahora, tengo algunas ideas, ¿no? Sí he oído bien, yo diría que Isabel Dodiego y la señorita Blanco tal vez nos están proponiendo que oímos el crujir de las hojas, el viento, la respiración, el pulso. Oímos el frotar de la tela sobre la piel, oímos el calor corporal, oímos el perfume animal, oímos el sabor de la tierra y el sabor del sudor. Oímos la voluntad de moverse, de levantarse y de correr. Oímos el tocar, oímos el color del cielo al anochecer, ¿no? Y tal vez el terror del alba, ¿no? Para explorar esta pregunta, como ya dije, me propongo aquí trazar una transición que se ha dado en el campo de las ideas sobre el sonido y el acto de escuchar. Una línea de pensamiento que nos lleva de lo que se ha llamado el pasaje sonoro hacia otro concepto que se ha llamado la acustomología, ¿no? Como nos recuerda el compositor francés Michel Chion, para los que puedan ver y también oír a la vez, es muy inusual solo oír sin también ver o visionar a la vez. Él denomina esa tendencia hacia la sinestesia entre lo visual y el auditivo como la audiovisión. En los trabajos, sin embargo, de la señorita Blanco y de Isabel Dodiego, podemos encontrar algo más. Yo diría que podríamos encontrar la propuesta de hacer algo que no se espera y que no se limita a solo ver y oír a la vez. Nos invitan
a escuchar y ver un paisaje, ¿no? Y también sentirlo con todo el cuerpo. Nos hacen recordar que contemplar a un paisaje desde lejos, sin ser tocado por ello, ha sido una falsa fantasía de romanticismo. Escuchar al paisaje, que es también audiovisionar el paisaje, implica sumergirnos en ello y rendirnos a la dulce contaminación de nuestros organismos al hacerse parte del retablo, entre comillas, natural. Es apuntar a la disolución entre el ser humano y la naturaleza, y es girar desde el concepto siempre explotador del horizonte hacia la inmediatez modesta del ambiente. Señalo esto a la luz de una tensión en el campo de los estudios del sonido que ha generado una serie de conceptos importantes, además de este vocabulario crítico a lo cual me refería antes, y que a mí me ha ayudado en explorar esta pregunta que ha servido como premisa a la conversación nuestra aquí esta tarde. El compositor y activista canadiense Amory Schaefer se ha preocupado por la sobrevivencia de lo que él ha llamado el paisaje sonoro del mundo que habitamos. Un concepto que él y otros han aprovechado para describir la gama sonora de un lugar. Si bien es un concepto que nos ayuda a pensar en los sonidos de un lugar, es uno que también en su uso como herramienta histórica y estética, siempre ha tendido hacia esa noción romántica, algo estéril, del horizonte sin sujetos, de espacios sin cuerpos, de lugares sin habitantes, de lo animal sin el humano, del humano sin el animalesco. En fin, el pasaje sonoro ha tendido hacia una ficción de la representación en vez de un documento de la experiencia. Y es como respuesta a esta tendencia que el antropólogo y musicólogo Stephen Feld ha propuesto la idea de la acustemología. Y él escribe de ese concepto diciendo lo siguiente, ¿no? La acustemología significa una exploración de las sensibilidades sonoras, específicamente de las formas en las que el sonido es fundamental para dar sentido, para conocer y para la verdad experiencial. Esto parece particularmente relevante para comprender la interacción entre el sonido y el sentimiento de equilibrio en sentir y la sensualidad de un lugar, dice Feld. Y él continúa diciendo, porque los lugares son potencialmente tan reverberantes como reflexivos. Y las experiencias y recuerdos encarnados de ellos pueden basarse significativamente en la interacción de esa resonancia, que es la escucha, diría, y esa reflexividad, que es el ver, ¿no? Fin de cita de Stephen Feld, ¿no? Y en los proyectos de la señorita Blanco y Isabel Dodiego nos estábamos con cuerpos que escuchan, ¿no? Que son cuerpos que resuenan. Unas resonancias corporales en las cuales podemos sentir los ecos de una realidad geográfica e histórica. Una realidad en trance, una realidad transhumana, ¿no? Ahí, en esa barrera porrosa entre el ser y el otro, ¿no? Entre el yo y el tú, entre el humano y el animal, entre la perspectiva y el horizonte, ¿no? Bueno,
muchas gracias por la invitación a participar, ¿no? De nuevo y de compartir con ustedes, ¿no? Esas ideas. Y con eso me gustaría pasar palabra a Daniel, ¿no? Para continuar con nuestra conversación esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, Dylan. A continuación vamos a escuchar a los dos artistas, a la señorita Blanco y a Isabel Dodiego, y como aperitivo a lo que vendrá en el futuro, en los próximos 2 años, cada una de sus intervenciones estará introducida por un pequeño material. Comenzamos con la señorita Blanco y con su propuesta Transhumancia. Todo lo que ofrezcas solo será recompensado con tu silencio. El agujero más negro, la desesperación, el dolor infinito, perros muertos en las autopistas, pulmones de niños llenos de agua, viejos abandonados muriendo en las habitaciones tristes de los hoteles, jóvenes aterrorizados drogándose en los parques, mujeres troceadas en el interior de bolsas de basura, hombres colgados de los árboles, 4 osos polares comiéndose entre sí, negros alimentándose de pasteles de barro, un ciervo despedazado en la Sierra de Madrid mientras 4 hombres asquerosos fuman puros y se ríen y escupen sobre el ciervo que después se van a comer, la cabeza de un ciervo colgada en el salón de una casa que tiene la nevera vacía, una casa llena de plantas muertas en el jardín, las patas de un ciervo colgadas en el baño, las patas de un ciervo haciendo de toallero, los filetes de un ciervo asándose en el horno mientras los 4 hombres asquerosos fuman puros y se ríen y se escupen entre sí. Los 4 hombres asquerosos poniéndose ciegos de carne de ciervo. Los 4 hombres asquerosos mirando la cabeza disecada del ciervo. Los 4 hombres asquerosos tomándose un whisky y fumándose otro puro y riéndose y escupiendo trozos de carne de ciervo. Los 4 hombres asquerosos hablando de la vida y la muerte. Yo hablando de la vida y la muerte. Notre Dame ardiendo. Joder, qué pena. El bosque de enfrente de mi casa ardiendo el 25 de marzo de este año. El bosque ardiendo. Miseria. 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 Miserables de alma y miserables de carne. Seres miserables que caminan por la calle en busca de nada, haciendo nada, pensando en nada. Seres que toleran el fascismo en nombre de la democracia. Seres que van a la playa en agosto y se suicidan en sus casas en septiembre. Seres que devoran a otros seres. Huiré a las montañas para dejar de ser humana y querré ser un animal. Comer, cagar, dormir, follar, comer, cagar, dormir, follar y observar el paisaje. Primero me gustaría decir que este texto que habéis escuchado es un texto extraído de la pieza Sacrificio y que he compuesto de otra manera, y la voz no es mi voz, sino la voz de la compañera y artista, también artista, Lara Brown. Desde aquí, gracias. Empecé a investigar en el proyecto que llamo Paisaje dentro de Paisaje en 2017, como ha dicho Daniel. Y siempre cuento la misma historia, pero es que es lo que pasó en ese momento, así que es una historia que es cierta y es la que cuento, por eso. El verano de 2017, mi compañero de vida y yo le pedimos prestado el coche a mi padre y nos dirigimos desde Castuera, en Badajoz, a Portugal.
Castuera es un pueblo, es el pueblo donde nacieron mis padres, en Badajoz, en el sur de la península ibérica, y donde volvieron a vivir después de pasar, pues como tantas y tantos otros de su generación, 30 años trabajando en Barcelona, en una ciudad en el lado opuesto de la península. Y ahí en Barcelona nacimos mis hermanas y yo, y ahí nos criamos, pero mis padres, que estaban empeñados en no perder la raíz, nos llevaban a Castuera siempre que estábamos de vacaciones. Y no sé si es porque de alguna manera la gente de esas tierras se me presentaba de una forma más alegre o más cercana, siempre me he sentido más vinculada emocionalmente a ese lugar. Y de hecho he acabado mi vida adulta pasando más tiempo allí que en Barcelona. Pero bueno, vuelvo al viaje de Portugal. Como he dicho, le pedimos prestado el coche a mi padre con la intención de hacer un recorrido tranquilo, sin planes, sin reservas en hoteles o en campings, y viajar al ritmo que el coche, que tiene más de 20 años, nos permitía. En ese momento yo me encontraba en pleno proceso de creación de la que sería mi primera pieza de gran formato, demasiado grande para mí en ese momento, creo. Y esa pieza fue la última de un periodo de muchos años en el que yo, viendo ahora con perspectiva, había puesto todo mi esfuerzo no en hacer lo que quería desde el alma, desde la entraña, sino en hiperadaptarme al medio, a las formas, a las estructuras de las artes escénicas y visuales contemporáneas en la península. Porque el objetivo para mí era entrar, formar parte, estar, tener mi lugar. El mercado artístico de la península dirige su mirada hacia Europa y de algún modo se obsesiona con copiar sus formas y sus estéticas, fruto del pensamiento arraigado en nosotras, las habitantes de la península, de que todo lo que venga de fuera es mejor, es más bello, tiene más calidad, es más inteligente, se vende mejor. Uno de esos días, en ese viaje a Portugal, nos sentamos en un acantilado en la fortaleza de Beliche. La fortaleza de Beliche está en el Cabo de San Vicente, en el Algarve, y se construyó más o menos en 1587 para proteger a los pescadores de los ataques de los corsarios. Luego un corsario la atacó y la destruyó. Allí en la fortaleza pasamos horas en silencio, observando el movimiento brutal del océano Atlántico, y allí nació lo que hago ahora, lo que hago y lo que soy ahora, de alguna manera. Porque me obsesioné con la idea de introducir todo aquello que estaba viendo, oliendo, sintiendo dentro del escenario. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo, por una parte, técnicamente, y cómo dejar atrás el trabajo de años, ¿no? La creencia de años, la adaptación al medio que me había costado tantos años? Después de esa tarde, el viaje continuó despacio y hermoso, y yo recuerdo, pues, lo típico, sacar mi antebrazo por la ventanilla, ¿no?, del coche, intentando estirar la punta de los dedos al máximo para llevarme algo de toda esa belleza natural que estaba sintiendo. Y no es que no hubiese convivido antes con la naturaleza, pero a veces la vida te abre una puerta que siempre había estado ante ti y te invita a que la explores, a que explores lo que encuentras tras ella, y porque quizás antes no estabas preparado para esa apertura. De pronto el movimiento sutil del campo se me reveló de una forma tan brutal que no pude huir, no
y de repente quería entenderlo todo y llevármelo todo conmigo. Y bueno, por suerte el campo nos acaba en Portugal, ¿no? Estrené esa pieza y que es la última pieza del que yo llamo mi periodo de artista asustada. Y evidentemente no fue la pieza que yo quería hacer. De hecho, después la destrocé. Primero tuve mucho miedo, pero luego me dejé llevar por lo más interno y le di espacio a todo eso, que ya estaba allí desde siempre, pero que no me atrevía a enseñar por miedo a no pertenecer. ¿A no pertenecer a dónde? ¿A qué? Hace unos días hablábamos con Daniel y con Isabel Dodiego de cuál es el paisaje que nos resuena a nosotros, la península ibérica, y que hace que nuestros trabajos se enmarquen, cobren sentido, salgan a la luz. Y dijimos el campo, ¿no? El campo lo inunda todo, el paisaje de la dehesa, la carne, la tierra, lo animal, el encuentro con lo sagrado, ¿no? Que persigue obsesivamente mi obra. Y después de iniciar este proceso he dejado de tener miedo, porque trabajo en y sobre el lugar al que pertenezco. Y me gustaría decir que es curioso cómo en la península ibérica pocas veces se vincula el arte a lo rural, porque lo rural históricamente está vinculado a la pobreza, incluso a la pobreza creativa, intelectual, de pensamiento, en un país, ¿no? Si hablamos de España como ese país que se enmarca dentro de la península ibérica, en el que las políticas han favorecido el centralismo, ¿no? Y la concentración de oportunidades de todo tipo en las grandes ciudades, el lugar del campo pues, queda apartado, marginado. Quizás en este momento en el que estamos viviendo ahora, se está generando una nueva visión de lo rural, pero que en parte viene de un pensamiento idealista de lo que en el campo sucede, ¿no? De una visión exótica o bucólica. Y como también hablábamos hace días con mi querida Isabel Dodiego, el campo no es eso, no. El campo no es esa cosa tan bella. El campo es dolor, el campo es profundidad, es olor animal, es trabajo, es sufrimiento. En el campo los animales y las plantas se matan entre ellos para alimentarse, para vivir, para conservar sus territorios, para conservar el orden. El hombre del campo ama a sus animales, pero luego los mata para poder sobrevivir, y ese hombre de campo agradece el tiempo que ha estado en compañía de ese animal y todo el amor que el animal le ha ofrecido, y aún así lo mata y se lo come, porque el ciclo vital es ese. Esa es la belleza brutal del campo. Entonces, adoptar una visión exótica puede hacerte creer que si vas a vivir al campo todo va a ser ideal, bello, limpio. No es así. Y por otra parte también puedes caer en un desprecio a lo rural y en sostener una visión del campo como un lugar donde reina la ignorancia, y nada de eso es el campo. Para mí el campo es la apertura a lo sagrado, a lo ancestral y al misterio. Entonces me entristece profundamente que intentemos adaptar como sociedad ibérica lo espiritual vinculado a lo natural, que viene de otras culturas, que en realidad son culturas muy lejanas a la nuestra y que nada tienen que ver con nosotras, pero que yo no sé si es por ese desprecio a lo propio, creemos como mucho más valioso que lo nuestro. Entonces, para mí, hago estas preguntas y las dejo ahí caer para mi compañera Isabel y para Dylan. ¿Qué sentido tiene para mí como artista el desperdiciar los materiales que mi entorno me ofrece para adoptar una forma estandarizada de hacer piezas? Porque de alguna manera he entrado en el juego y en la creencia de que todo lo que tenga que ver con el modelo internacional es más valioso. ¿Y qué hago yo con mi discurso artístico entonces? ¿Y qué sentido tiene el arte entonces? Gracias. Muchísimas gracias, señorita Blanco, por esa intervención y por esa pieza, la de Transhumancia. A continuación vamos a ver el audiovisual de Isabel Dodiego.
Pues iniciar este viaje llamado Sonoridades me dio un input como para decir, vale, ¿con qué nuevo material puedo iniciar este viaje? Y bueno, por eso he elegido este audiovisual que acabáis de ver, que es algo inédito, que he creado para el evento de hoy, pero que bebe y que resume la esencia de lo que a día de hoy es mi trabajo. En ese audiovisual lo que he hecho es hacer un diálogo entre el celo, entre el alarido del lince ibérico y la electrónica, pero vista desde un lugar como de la máquina. Y esa es la esencia de mi proyecto que antes nombró Daniel, de Pueblo, que es mi primer álbum. Con todo lo que eso implica esa palabra, ¿no? Álbum, disco. Y bueno, y quería iniciar con esto para luego un poco como irme hacia atrás, hacia el 2013, que fue cuando inicié todo este viaje. Al principio fue de una manera muy intuitiva, muy de búsqueda, de lanzarme hacia algo que no sabía qué forma tendría o qué nombre le daría finalmente. Y en todo ese viajar lo que hice fue generar durante casi 3-4 años un archivo sonoro de todo este paisaje que me había acompañado desde la infancia hasta la actualidad. Y pasando los días, las semanas, los meses y los años, me fui dando cuenta que todo ese paisaje sonoro tenía que ver con la península ibérica. Pero tampoco lo nombraba como sonido de la península ibérica, sino como un sonido que no tenía ninguna patria o que no tenía ninguna frontera dividida en 17 autonomías que son las españolas, sino que entraba en una carpeta en el ordenador que yo nominaba como nuevo proyecto. Entonces eso me dio un poco también las alas para que no hubiera tanto peso en un principio o no hubiera tanto nombre o tanta academia a la hora de la creación. Bueno, conforme pasó el tiempo, sí vi la necesidad de encerrarme con todo este material, que ese material incluía tradición oral de mis abuelos maternos, de Isabel y Diego, que son personas que trabajaron y su vida estuvo ligada al campo andaluz y al campo de varios pueblos de la provincia de Córdoba, entre Espejo y Villa del Río. Y como eso, en apariencia, en la infancia no tenía importancia porque era mi cotidianidad, y en la lejanía, en el salir, en el irme y convivir en la urbe, todo eso de alguna manera afloró con mucho amor. Me viene la expresión con mucho amor porque de alguna manera era como un renacer, como habitante del campo y del concepto que puede encerrar el campo y el campo ligado a un pueblo. Y entonces decidí que tenía que encerrarme en una casa o en algún lugar en plena naturaleza, aislado de todo, con todo ese material y ver qué forma y qué nuevo camino o nueva dirección le daba. Y eso fue en el verano de 2018, que alquilé una casa en el País Vasco, también en una zona rural y de pueblo. La casa estaba en una montaña de Izutza, que es una pequeña pedanía al lado de Durango. Elegí el País Vasco porque era un verano, y el verano en el sur, en Andalucía, es muy sofocante y es como una especie de confinamiento en las casas. Y yo quería poder estar en un lugar en el que pudiera convivir y estar en plena naturaleza y desarrollar esos archivos en vivo. Entonces estuve ahí todo el verano
y ha sido una de las decisiones más importantes y acertadas de mi vida artística y personal. Allí, en esa soledad, en ese pasar las horas y enfrentarme a todo ese archivo sonoro, fue cuando descubrí que el proyecto tenía que tener el nombre de Isabel do Diego y también el concepto de álbum que tenía que ser de pueblo. En aquel momento no lo nombré como de pueblo, tuvo otros nombres, pero sí ya se olía esa cualidad. Y conforme pasó el tiempo ahí, pues generé una estructura, una dramaturgia, porque tenía muy claro ya que el álbum quería que fuera de principio a fin un viaje sonoro para que las personas oyentes de ese álbum pudieran viajar, como muy bien ha nombrado Daniel y también Dylan. Hay algo que yo no lo hacía de manera tan consciente o no le ponía ese nombre, pero ahora, bueno, con el feedback de muchas personas es como que lo escuchan y es como si vivieran, algunas personas me dicen como una performance de principio a fin y otras como si fuera una película, pero que es solo a base de sonido. Y hay algo de eso, porque para mí uno de los dogmas o de las pautas más importantes de mi proyecto actual es componer con los sonidos, pero como si estuviera componiendo imágenes. Entonces, partiendo de ese lugar, desterré la disciplina de la imagen para centrarme solo en el sonido y sacarle todo el potencial, porque en cuanto empiezas a meter la imagen en su disciplina pura, digamos que cobra mucho poder y se pone por encima del sonido. Entonces, estuve un tiempo en el que solo me dediqué a lo sonoro de manera muy, muy férrea. Y ahí descubrí que el campo, nunca mejor dicho, era infinito. Era infinito y también tuve que delimitar. Para eso me ayudó la estructura que creé en un principio eran 15 temas o 15 pistas, que luego fui puliendo y se quedaron en 13 en la versión original del álbum de Pueblo y en la actualidad son 17 en la versión edición Magenta, que he reeditado ahora en septiembre. Porque por casualidades de la vida, la primera edición la estrené el 13 de marzo, justo un día antes del estado de alarma y confinamiento en España. Y digamos que la esencia es que yo he querido hacer convivir, por un lado, a los seres humanos, donde incluyo los seres vivos, donde incluyo a los seres humanos, a los animales y también a todo lo que puede vociferar la naturaleza, como son ríos, tormentas y todo ese tipo de material sonoro. Y por otro lado lo quería hacer dialogar con el concepto de la máquina. Pero ese concepto es muy amplio y para el álbum de Pueblo y para mi trabajo tuve que delimitar qué tipo de sonoridad y qué tipo de máquina quería. Y supe que quería que no fuera una máquina reconocible, es decir, que las personas oyentes no pudieran identificar ese sonido con un instrumento o con algún lugar concreto, sino que se quedara en el suficiente equilibrio y abierto para que cada persona se lo llevara a su lugar desde su vivencia y desde su bagaje personal. Y bueno, y esa parte que ya tenía muy clara, luego fue sencillo el ir trabajando porque ya era pulir. Y cuando tú tienes, o por lo menos en mi caso, cuando tengo una estructura clara por la que viajar, en la que ningún tema está supeditado a otro, sino que todo se complementa para hacer un viaje, fue una gozada. Fue una gozada crear las grabaciones, generar todo el contenido para el disco y producir el álbum, que con todo lo que implica ya a nivel técnico de edición y de ir puliendo hasta masterizar y publicarlo. Y bueno, estos son como unos primeros apuntes que quería dar y también para un poco abrir y recoger lo que habéis dicho hasta ahora sobre eso. Solo sí cerrar con que a día de hoy ya sí soy consciente
de que el álbum tiene y es muy la península ibérica, algo que en su inicio era más intuitivo o algo más vital, porque lo tenía dentro y no era tan de libro o de academia, por así decirlo. Y bueno, y paso la palabra a Daniel. Muchísimas gracias, Isabel, por tu intervención. A continuación, me gustaría que Dillon comentara en las intervenciones de la señorita Blanco y de Isabel Dodiego y que pudieran después ellas responder a también el comentario de Dillon, a la intervención de Dillon. Bueno, gracias, ¿no? Hemos pasado o sea, un tiempo que he podido revisar los trabajos publicados, ¿no? De Isabel y de la señorita Blanco. Ahora oír las intervenciones de ustedes y que realmente me empujan hasta otros lugares, ¿no? Y agradezco muchísimo de nuevo, ¿no? La invitación a conversar con ustedes, ¿no? Y pensar, ¿no? Con ustedes, ¿no? Eso, los trabajos, los proyectos, ¿no? Hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Y no sé cómo sería, o sea, qué sería mejor, ¿no? Pensando en la dinámica nuestra, porque tengo preguntas y comentarios para ustedes dos, pero tampoco quiero primero hablar mucho ahora, quiero pasar a ustedes de nuevo, pero tampoco quiero perder si hago una pregunta a ustedes dos ahora y vamos a perder una mientras, no sé, ¿cómo sería mejor pensando en la dinámica según ustedes? ¿Qué les gustaría hacer? Pregunta. Pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario? No, pero tengo un par a los dos o luego pasemos. Bueno, vamos a comenzar entonces con eso. Voy a comenzar con una pregunta para la señorita Blanco, ¿no? Y vuelve a ese viaje, ¿no? Y que me parece interesante, que es un viaje, ¿no? Desde el sur de España hacia Portugal, ¿no? Y además, como entra ahí toda una historia también a la vez imperial, ¿no? Porque después de todo la península ibérica es por su excelencia una formación imperial, ¿no? Pensando en solo los diferentes idiomas que están hablados ahí, ¿no? ¿No? Y entra Portugal y luego tenemos los corsarios franceses que estarán de Saint-Malo, ¿no? De Normandía, ¿no? Del norte de Francia, ¿será? ¿No? Entonces hay como toda una historia ahí, además imperial, que va mucho más allá de los estrechos entre lo que es ahora la Gran Bretaña y Europa. No, y me pregunto cómo piensa esa historia de expansión, ¿no? Como un fenómeno sensorial, ¿no? O sea, cómo pensar la escucha, ¿no? O la vista, o el tocar, ¿no? El tacto, ¿no? Y su relación con esa historia, que es una pregunta absurdamente amplia, ¿no? Pero como artista le dejo, ¿no? Te lo dejo para hacer lo que te inspira a hacer, ¿no? Y es una pregunta honesta y sincera, no nada ahí, sino como una invitación creativa. ¿No? Porque el viaje también es un tropo súper importante, ¿no? Que tiene toda su propia historia, Claro, como en realidad proceso creativo, ¿no? sí, Entonces, es un viaje totalmente iniciático, ¿no? De hecho, vamos, es que lo explico en la historia, pero es que explico siempre la misma historia, pero es así. O sea, yo estaba en otras a nivel creativo y llego allí y aquello me impacta y ya lo había visto. O sea, no es que yo no lo hubiera visto, ¿no? Y aparte, o sea, Portugal, España, quiero decir, es eso, no hay frontera en el campo, es el mismo campo, ¿no? Pero de repente aquello me impacta
pero de un modo totalmente dramático. O sea, es que no puedo huir de repente de eso que me está pasando y entonces me obsesiono a un nivel muy bestia que me sigue pasando, de lo que me decías antes, ¿no? De lo que decías antes tú en tu charla, ¿no? Del tema de cómo suena una hoja, cómo suena esto. O sea, me obsesiono. He llegado a un punto que a veces pienso, me estoy volviendo un poco loca, ¿no? Porque tengo una obsesión muy bestia con pararme y mirar sí, ¿no? Cada detalle y cada luz que da sobre es todo, ¿no? Claro, lo que dices, por otra parte, lo que dices de la península ibérica, ¿no? A nivel de imperio, tema... ahí hay un peso muy bestia, histórico. Hay un peso muy... Pues sí, muy duro y es también muy duro a nivel creativo, ¿no? A todos los niveles. Creo que pesa demasiado. Creo que hay intentos de huir de eso, ¿no? Es como si fuera, ¿no? Pues eso, un imperio que es el imperio que fracasa de alguna manera, ¿no? Y de repente se queda ahí como relegado, ¿no? Un poco a la cola de Europa, Entonces, eso es súper complicado a nivel creativo y, y lo que decía un poco en la intervención, que a mí me entristece profundamente, ¿no? Porque tendemos a pensar que lo nuestro de alguna manera es peor o de menor calidad y tal, entonces por eso también se dificultan, creo, se dificulta el entendimiento de estos trabajos como el de Isabel y mío, que tienen que ver con lo rural, ¿no? En oposición a un imperio que ha querido crecer no en lo rural, sino que ha querido crecer en la ciudad, que ha querido crecer en el avance tecnológico, de capital, etcétera, etcétera, que no tenía que ver con el campo. O sea, él ha echado al campo a un lado y ha querido crecer con la urbe. Entonces, estos trabajos ahora, yo creo que por eso, a veces como que chocan, impactan. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta, ¿eh? Ahora se me está... No sé si Isabel o Diego querría como comentar y añadir un poco... Sí, supongo que también la dimensión sensorial de todo eso. O sea, si hay una economía de los sentidos, si es que el oír se relaciona con el ver o con Sí, el totalmente. tocar, si hay una economía ahí que también es una relación de poder, ¿no? No. O sea, ¿cómo es que esa experiencia, esa vuelta Claro, al oído? En ese sentido, claro, Isabel y yo, ¿no? Que estamos hablando como de este trabajo, este encuentro que tenemos como un díptico, ¿no? Hay muchas cosas a nivel conceptual creo que son comunes, pero claro, hay un punto de partida de los trabajos diferente. Yo parto de la imagen, siempre. Y yo genero mi trabajo a partir de una imagen muy clara, un boceto, y a partir de ahí empiezo a generar el resto de capas, ¿no? Pero siempre parte de la imagen. Entonces, para mí es súper importante cómo suena el cuerpo, cómo está, cómo respira. O sea, todo eso para mí es lo que va generando el paisaje. Y de hecho, muchas veces, ya si hablamos de sonido puro en mis piezas, en los últimos trabajos lo que estoy haciendo con la persona que me ayuda con el espacio sonoro es amplificar. Normalmente tiendo a amplificar el sonido natural, tanto de los cuerpos como de la vegetación que hay en escena, de lo que sea. Lo que utilizo es la amplificación y también muchas veces la deformación de eso o la unión también a sonidos más tecnológicos, electrónicos, para crear una atmósfera, pero que siempre viene del cuerpo, de la imagen. En mi caso, bueno, como he dicho antes, al partir meramente de la parte sonora, aunque la mire como imagen, pero sí hay un reto que cuando ya decidí, porque en el origen yo quería ir a hacer la música en vivo, pero decidí hacer un álbum, editar un álbum con todo lo que implica, cerrar
un tema, una canción, ponerle un principio, un final, con todo lo que implica, porque entendía que iba a ser un buen puente para que las personas oyentes de ese material luego se quisiesen acercar al directo. Entonces, claro, en ese editar un álbum, el reto era, ¿y por qué un álbum, tal como lo conocemos, no puede tener este tipo de sonoridades? No puede tener, porque no puedo crear una canción con sonidos, por ejemplo, sexuales reales en los que generé una sesión de grabación para grabarlos con personas amigas que se adentraron, que trabajaron sexualmente para conseguir esas sonoridades con unas pautas para poder generar el viaje, y con eso también las melodías, cuando retomé las melodías que tenía algunas de invención propia y otras heredadas de mis abuelos, también me surgió la pregunta, ¿y puedo inventarme una nueva melodía que parezca una melodía del pasado, pero que no es un archivo del pasado? Entonces, claro, en todo ese viaje tan motivador para mí, entraba mucho el juego de qué es verdad y qué es mentira a nivel sonoro dentro del álbum. Y cuánto de ficción o de no ficción le coloco. Y, o sea, no me importa desvelar cosas del álbum porque forman parte de un trabajo creativo, como acabo de hacer. Pero, y además en entornos como en el de hoy, ¿no? Que podemos hablarlo y profundizarlo y un poco escarbarlo. Pero al final de cuentas, lo que buscas cuando haces una pieza es que atraviesa a la persona que la escucha, que la ve o que la vive. Y entonces yo es que lo he vivido sin mucho prejuicio, y retomando lo que decía Dylan del tema de lo que es la península ibérica, yo no he tenido tanto peso ni político, ni imperial, ni de ningún tipo, porque como casi todo lo que he ido archivando, digamos que aunque, o sea, tiene historia y tiene historia política, pero no tiene, digamos, una vinculación meramente con lo político a nivel, no sé cómo llamarlo, legal, sino que tiene más con lo político a nivel histórico, con el folclore a nivel histórico y localizado. Pero ahí hay como una libertad, que el otro día lo hablábamos cuando nos reunimos Daniel, señorita Blanco y yo, en el que en la península ibérica, y también pasará en otros países y en otros lugares, las fronteras políticas las pone el ser humano, pero las fronteras de la naturaleza no existen. El lince ibérico se pasea por la península ibérica y le da igual si está en Andalucía, si está en Extremadura, o si ahora de repente ha nacido una camada en Alicante y se está extendiendo. ¿Sabes? Esa maravilla que hace los seres vivos, animales, para mí es un input muy, muy importante a nivel de creación, porque el lince ibérico, por ejemplo, que su sonoridad para mí es una auténtica maravilla, y por eso lo incluí en el álbum y también en la pieza que he puesto hoy, porque si yo no digo que es el lince ibérico, podrían parecer a nivel histórico unas plañideras griegas llorando a alguien que ha muerto. Y sin embargo es el sonido de unos animales en celo, preparándose para la procreación y para la sexualidad. Y claro, ahí también me pregunto por qué a nivel creativo y a nivel el ser humano no puede también estar en esa capa de libertad, sin ese peso, dejar fluir todo ese viaje sonoro y ponerlo en un formato de álbum y escucharlo. Por lo menos, humildemente, eso es lo que yo he intentado y generar en un álbum que dura 35 minutos o menos, según la versión que escuches. Condensar eso, intentar hacer todo ese viaje, es el trabajo duro para mí, es el trabajo más duro que me ha costado, pero el recoger todo ese material, para mí no hubo en ningún momento ningún conflicto. Hubo el ir aceptando, el ir viendo qué voces quería incorporar. En las grabaciones de las melodías
muchas para el álbum he cogido las que no estaban perfectas, las que tenían una cualidad más, digamos, menos académica musicalmente hablando. Y buscaba más que tuvieran más una interpretación, un algo que las cruzaba para así dotar al trabajo de toda esa, no sé si nombrarlo, vitalidad o veracidad, por así decirlo. Yo creo que se han tocado aquí temas muy interesantes y también animo a las personas que nos están siguiendo que vayan incorporando sus comentarios, sus preguntas, que posteriormente responderemos y discutiremos. Y creo que aquí estamos hablando mucho de escucha y por los temas que hemos tratado y por el propio contenido de vuestras propuestas, la escucha no tiene solo que ver con el sonido, sino que tiene que ver también con el cuerpo, tiene que ver con la imagen. Entonces, también hablando de lo que comentaba la señorita Blanco con respecto al medio rural y al medio urbano, me gustaría también, si podéis, señorita Blanco, Isabel Diego, que nos ayudarais a entender cómo escucháis, es decir, de qué manera la escucha forma parte de ese proceso artístico que venís desarrollando y que esperamos desarrollar con vosotras en los próximos 2 años, y al mismo tiempo cómo os escuchan, cómo sentís que se os escucha teniendo en cuenta la recepción de vuestras obras. ¿Quieres hablar tú, Juan Diego? Isabel. No, comienza tú. A ver. Para mí tiene mucha importancia. Creo que en oposición un poco a lo que trae lo urbano, el hecho de investigar el campo me ha llevado a trabajar, tanto yo si estoy ejecutando una pieza como cuando estoy realmente fuera y la ejecutan otras personas y tal, pues eso, desde ese lugar, desde un lugar de ejecución, porque si te fijas en el campo, en lo animal es eso, lo animal es ejecución pura y dura. Y entonces para mí es súper importante eso, ahora cuando estoy trabajando es como parto de ahí totalmente, de algo que se ejecuta y a partir de esa ejecución, si tú le das el tiempo, porque otra cosa que para mí era obsesiva en la investigación era cómo, claro, estamos hablando de la escena teatral, aunque sea muy contemporánea, rara, etcétera, pero hay un tiempo como muy ficcionado normalmente. Hay un tiempo como que es extraño, es rápido, está ficcionado, y yo lo que he hecho es cortar eso. Entonces, ¿cómo se recibe? ¿Qué pasa? Que mis piezas a veces son, como digo yo a veces, a ritmo japonés. O sea, hay una cosa muy lenta, pero no es lenta, es un tempo real de observación de un paisaje. Lo que intento calcar es ese tempo de observar el paisaje y un movimiento de paisaje. Entonces, a veces me resulta también incluso muy difícil, ¿no? Me estoy volviendo como muy especial a la hora de los cuerpos que están dentro de la escena y con qué tipo de energía puedo trabajar, porque necesito gente que trabaje desde ahí, desde la carne, y es muy difícil cuando tienes todos estos maniqueísmos del bailarino, del actor y tal, trabajar desde ese punto de no, estás ejecutando esto, aunque tenga que ser, por ejemplo, el sacrificio, la pieza, uno de los movimientos de la pieza son 35 minutos de un mantra donde los performers, incluida yo, estamos ejecutando, y lo estamos ejecutando a tiempo real, un mantra, y dándonos golpes en el pecho a tiempo real, y luego todo eso se amplifica, etcétera, etcétera, ¿no? Electrónicamente, pero
hay un tiempo real. ¿Cómo se recibe eso? Por ejemplo, que es para mí el ejemplo más claro ahora en los últimos trabajos es ese, ¿no? Es el mantra de sacrificio. Para la gente que lo está viendo es muy complicado. También es mi intención, porque que no se quede en lo anecdótico. Entonces, si una persona va a ver una pieza como, pues eso, como sacrificio, en la que durante media hora hay X personas golpeándose el pecho, aparte también, pues luego hablaremos, ¿no? De que con un tratamiento de la fisicalidad del cuerpo también, que provoca cierto extrañamiento, ¿no? Una cosa como un poco alienígena, que no sabes dónde está, ¿no? Y tú ves esa ejecución. Lo que pasaba, por ejemplo, cuando estrené la pieza, que la gente me comentaba después, era como los primeros 10 minutos te quería matar. O sea, los primeros 10 minutos la gente, si quiere, y aparte lo veíamos, ¿no? Que los primeros 10 minutos la gente se movía, ¿no? Como Dios, se tocaba la cabeza, o sea, como, ¿qué es esto? ¡Qué horror!, ¿no? Y una vez traspasada como esa barrera, pues la gente, pues había una emoción muy bestia, porque, claro, es porque lo que hago es intentar dar el tiempo para que suceda. Que para mí eso es lo animal. Para mí eso es el paisaje, ¿no? Que da todo el tiempo del mundo para que suceda. No hay anécdota, no, es imposible, todo es puro, está ahí. Entonces, claro, llega un momento que te estalla, es imposible, no te puedes ir corriendo de eso, no puedes huir de la emoción que te está pasando por dentro. Bueno, en mi caso, primero, hacerme la pregunta de cómo escucho, yo fue en la adolescencia cuando cambié mi forma de escuchar y donde los oídos son una parte, pero ya escucha todo el cuerpo. Y empecé a escuchar con imágenes. Empecé a dejar de poner la música en un lugar meramente sonoro para colocarlo en un lugar en el que convivía con las imágenes y con la fisicalidad. Y la fisicalidad no solo me refiero al movimiento o al baile, sino a muchísimas más variantes del cuerpo. Y claro, eso me ha acompañado en todo mi trabajo. Para este álbum, para De Pueblo, claro, el reto, como decía antes, es al contrario de Señorita Blanco. Ella pone el tiempo real para que la gente entre en un estado, y yo lo que hago es cómo consigo condensar esa idea de la ejecución de lo animal, y en lo animal incluyo también al ser humano, en su parte más animal, en canciones, porque sí tenía muy claro que no quería hacer un álbum muy largo de tiempo, porque quizás el oyente y la oyente no se pueden sentir como muy pesado, porque te exige mucho el álbum a nivel sonoro. Entonces quería hacerlo como lo más equilibrado posible en el tiempo para que pudieras escucharlo de principio a fin en una escucha del tirón y que no hubiera cambios. Luego todo el mundo hará lo que quiera, porque una vez lo cuelgas, que claro, esa es la diferencia el directo a algo que está editado y colgado en una plataforma, que cada uno lo escucha como quiere y se lo coloca. Evidentemente sé que no he hecho un álbum para ponértelo mientras cocinas. A lo mejor hay personas que lo hacen, pero creo que no. Es como que tampoco te pones para ciertos momentos del día una película como con muchos subtítulos, más intensa en su narrativa, que te exige más a nivel visual y a nivel físico. Pues era consciente. Y para mí el álbum seguía siendo un puente para los directos, que es donde yo sí quiero atravesar a la audiencia desde otro lugar, y ahí permitirme ya las pequeñas capas de imagen, de contenido ritualista que pueda
A ver, y también todo eso dependerá mucho, porque creo que la escucha depende mucho también del espacio, tanto para mí como para los oyentes. El espacio donde tú percibes una propuesta sonora, ya sea si vas caminando por la calle, escuchándola con cascos, si estás en tu casa, si es por la mañana, por la tarde, por la noche, o estás en un evento en comunidad con más personas, o sea, te va a dar unas calidades diferentes. Pero tanto en mi trabajo como yo como espectadora en el trabajo de otras artistas. Y me parece que a mí eso es lo más estimulante, porque es cuando el trabajo deja de estar editado y se convierte en algo vivo y en algo que ya genera una comunicación por lo menos más palpable. Os agradecemos muchísimo estos comentarios y precisamente hablando de escucha y me gustaría invitar a que la directora del centro, Jordana Mendelsohn, se uniera a la conversación para dar voz y escuchar a los oyentes y a los espectadores de este evento y continuar en esta última parte del evento la conversación con todos ellos y con todas ellas. Muchas gracias todas. Voy a ser breve porque de hecho tenemos muchos comentarios y preguntas y lo que recomiendo es que lanzo las preguntas y contestáis rápidos y así podremos pasar porque tenemos 4 o 5 muy interesantes, ¿no? Entonces la primera pregunta, no en orden, pero es una pregunta para vosotras dos, es de José Carlos Casado y pregunta por las máscaras. Tiene que ver con la península, lo rural, paisaje, los sonidos. ¿Qué pasa con las máscaras? Bueno, en mi caso, digamos que la identidad creo que es algo que no tiene ni principio ni fin y todavía sigo trabajando la identidad de Isabel Dodiego. Para responder a qué significa esta máscara, va en la esencia de cuál sería, igual que hay un folclore del pasado y un folclore del futuro a nivel sonoro en mi trabajo, también me imagino cuál sería la imagen a nivel folclórica, de vestuario folclórico en un futuro. Y claro, yo me estoy ligando a unas líneas estéticas que yo llamo de austeridad y brutalistas. Entonces, con esas premisas son con las que trabajo, pero no tienen ninguna vinculación concreta con ningún lugar concreto de la península ibérica. Pero se la podemos poner. En mi caso yo empecé a taparme la cara porque quería que la gente viese las piezas y no me viese a mí de alguna manera. O sea, para mí era como que la importancia estaba en la pieza, no en quién ejecutaba la pieza. Y entonces he tenido varios modelos de, de outfit según el trabajo. Y en este caso, por ejemplo, sí que llevo algún elemento encima que es un elemento súper característico de un traje regional de Extremadura, que es este pañuelo, que es un pañuelo de sandía, que es un pañuelo que se utiliza en el traje regional de... Y sí que ahora, por los trabajos que tengo por delante, estoy trabajando mucho con elementos ciertamente folclóricos que los transformo y tal, pero sí. Pero en realidad el tema de la cara tiene que ver más con un tema mío ideológico de creencia de eso, ¿no? De que quiero que la gente vea la pieza, no quiero que juzgue nada de esto, que con otra cosa. Ahora voy a juntar 2 preguntas, porque son 2 lados, digamos, relacionados a una idea similar, que es la relación que tenéis vosotras con el ámbito familiar, por un lado, y el ámbito público, por otro. Entonces, la pregunta de Elia Magari es la importancia de la familia y la historia familiar, el papel que juega, ¿no?, para vosotras. Y la otra pregunta es el otro lado, que es... la pregunta es de Lorien García Flores, que es sobre la biopolítica pública o la esfera pública hispánica. Entonces, supongo que la pregunta podría ser, en vuestro trabajo,
qué relación tiene, por un lado, la historia familiar, las cosas más íntimas, por un lado, y por otro lado, la esfera pública en la cual el sonido tiene un cargo político, en particular ahora, en estos momentos, muy potente. Pues yo creo que en mi caso, por hacerlo así como conciso, creo que la familia es mi interior, la familia está en mi interior y el exterior de Isabel do Diego es el puente que lanzo a las espectadoras para que el siguiente nivel de evolución humana en el sonido y en lo folclórico y en lo político se construya desde las siguientes generaciones. Es como, pero no lo hago desde un lugar, digamos, de soberbia, lo hago desde un lugar como de colocarme en un puente, porque es en el que yo sé que tengo las herramientas para hacerlo. Mi interior familia, mi cuerpo es el contenedor de esa familia y le pongo esta imagen, y lo político ya está en la comunicación y en la comunión con la audiencia. Estaríamos, creo, ahí tendríamos ahí, creo, Juan Diego y yo, ahí Isabel do Diego y yo, una coincidencia, porque para mí la familia es la base del trabajo. La familia es la parte animal es la familia. Y el ritual y lo ancestral, y ahí está, eso es la familia. Hay una pregunta ahora de Luke Bow que enlaza con la observación de Dylan sobre paisaje sonoro y pregunta o quiere vuestra opinión sobre esta idea de dicotomía entre silencio y sonido, y si esta dicotomía tiene algo que ver con el espacio rural particular del siglo XXI. O dicho de otra manera, esta relación entre presencia y ausencia, silencio y sonido. Claro, es que para mí no hay diferencia. Quiero decir, el silencio es un sonido, con lo cual no lo saco fuera. Y la ausencia también es una presencia. Lo veo así. Entonces, de hecho, en mi música y en mi álbum hay momentos concretos en los que coloco el silencio. Y son silencios concretos de a lo mejor 1 microsegundo o 2 segundos, pero no están puestos para limpiar. No, es una información más. Por eso para mí no existe dicotomía, en mi caso, sino que conviven. Forman parte de un mismo universo. Sí, por una parte eso, y por otra parte que, por ejemplo, vincular el campo al silencio me parece un error, porque realmente el campo no es silencioso. O sea, para mí lo que puede haber es un sonido mucho más agradable que el que pueda haber en una zona urbana donde hay ruido. Por ejemplo, a mí llevo viviendo en el campo 2 años y algo. Y recuerdo que me vine a vivir al campo y pasé como un par de meses sin ir a Madrid, porque tenía que trabajar y estuve encerrada en casa trabajando, y recuerdo muchísimo cuando la primera vez que bajé a Madrid, el impacto tan brutal que sentí con para mí no es sonido, es ruido, o sea, es diferente, ¿no? Y de repente me di cuenta de cómo nos hiperadaptamos a las situaciones, porque realmente cuando yo vivía en la urbe no lo sentía así. No me provocaba la ansiedad o la sensación que me provocó y el impacto que me provocó el estar aquí, no en silencio, porque vuelvo a decir, no es silencio, ¿no? Para tener silencio tendríamos que tener una de esas estructuras, esas cámaras, ¿no? Y te quedas ahí colapsado, ¿no? Con ese silencio, sino que para mí es
pues es un fluir de sonido mucho más bello, amoroso y más propio nuestro, ¿no? Que forma más, para mí, más parte de nosotras, ¿no? Que el artificio que está ahí, ¿no? Muchísimas gracias. Tengo que agradeceros por todo y también agradecer a la gente que ha dejado comentarios y preguntas. Claro que hemos quedado sin tiempo, pero los comentarios están allí. Y devuelvo la palabra a Dani para cerrar la sesión. Muchísimas gracias, Jordana, y muchas gracias a todas las personas que han asistido a este evento, que han iniciado esta conversación, que, como decía, esperemos que contribuya a crear esta comunidad virtual que siga el proceso de Isabel Dodiego y de la señorita Blanco durante estos 2 cursos académicos, en estos momentos también tan complicados. Y también desde ya os invito a todos y a todas a asistir al evento ya programado para el día 3 de diciembre, en el cual iniciaremos una conversación con Isabel Dodiego, iniciaremos su residencia y tendrá lugar una conversación donde hablaremos con más detalle de su trayectoria, de su disco de pueblo y también del proyecto que va a desarrollar durante esta residencia. Muchísimas gracias a Laura Turegano y a Jordana Mendelsohn por ayudarnos a conducir este evento, y gracias Dylan por tu contribución, y muchísimas gracias Isabel Dodiego y la señorita Blanco por vuestras contribuciones, por sumaros a este proyecto Sonoridades, y esperamos seguir discutiendo sobre todos estos temas en los próximos eventos. Muchas gracias.